Bueno, te voy a contar la historia de cómo me inicié yo en la enseñanza de inglés técnico para sistemas, programación de computadores, operación, radio, televisión, electrónica, sonido. Resulta que un amigo del Instituto de Lenguas Modernas, que en ese momento también estaba terminando su carrera de idiomas, Héctor Pulido, me llamó, me dijo, Miguel, necesitan un profesor de inglés técnico de sistemas y pagan muy bien. Y yo le dije, bueno, Héctor, tú sabes que yo no conozco sobre ese inglés técnico. Yo había estado estudiando inglés desde hacía varios años, desde la secundaria, no recuerdo segundo, tercero de secundaria. Era estudiante de la Universidad del Atlántico, o sea que había estado estudiando varios años, ya no recuerdo, 4, 5, 6. Y había estado estudiando otros idiomas, francés, alemán, italiano, inglés, pero yo no conocía nada de inglés de sistemas. Entonces me dijo Héctor Pulido, no te preocupes Miguel, yo te voy a prestar unos libros, unas lecturas, yo tengo los programas hechos, tengo exámenes, tengo pruebas, tengo todo, yo te enseño. En ese momento Héctor era profesor de inglés de sistemas en las carreras de ingeniería en la Universidad del Norte. Ya tenía experiencia. La verdad es que yo tenía un poco de temor de que no fuese a hacer las cosas bien, como digo, yo no conocía el tema. Entonces le pregunté, bueno, Héctor, ¿y qué es eso de inglés de sistema? Me dijo, en realidad se trata de enseñarles a los estudiantes una serie de temas, un vocabulario, unas estructuras que les permitan a ellos hacer su trabajo. ¿Qué es eso? Trabajar con los computadores, escribir programas, entender los manuales de operación de los computadores, etcétera. Entonces, Héctor me prestó algunos libros y materiales que él ya tenía hechos. En realidad había un libro muy bueno que era un libro escrito en inglés como una introducción a la programación de computadores. Y utilizamos ese libro prácticamente como texto guía para enseñar ese vocabulario, esos temas, esas definiciones de conceptos. Fue quizá uno de los libros más útiles. Esto fue más o menos en el año 1980, 81, no recuerdo bien. Todavía estaba soltero, todavía no me había casado con tu mamá. Sí la conocía ya. Era una cosa completamente nueva en Colombia y en muchas partes. En esa época los computadores eran inmensos, parecían más bien una nevera más que un computador. La marca de las que yo recuerdo eran Burroughs. En Barranquilla le decían burros, Burroughs. Y la manera de alimentar la memoria del computador ni siquiera era a través de los floppy disks. Esos llegaron después. La primera manera de alimentar el computador era a través de unas tarjetas perforadas. El programador escribía el programa, había una máquina que perforaba las tarjetas y esa
que parecía un rectángulo más o menos de la longitud de una hoja de blog, eh, mucho más pequeño que una de esas hojas. Ahí era donde se escribían los datos para alimentar la memoria del computador. Y los computadores tenían muy poquitísima memoria. Los juegos que salieron después, los Atari y cosas así, creo que ya tenían más memoria que esos computadores iniciales. Pero te digo, eso era una cosa totalmente nueva y muy pocas personas sabían trabajar no solamente la programación de sistemas, los lenguajes de programación, Fortran, COBOL, RPG, Pascal. Muy pocas personas conocían eso y mucho menos tenían conocimiento sobre el inglés técnico. ¿Por qué se necesitaba el inglés técnico? Porque todos esos manuales, todos esos equipos venían en inglés. Así que para poder tener acceso a la información, había que tener un conocimiento del inglés. Y eso es lo que yo le iba a enseñar a los estudiantes. Héctor me convenció, me dijo, Miguel, en realidad pagan muy bien. La empresa en esa época se llamaba Corpes, Corporación para Estudios de Electrónica y Sistemas, o Corporación del Litoral. No recuerdo el nombre exactamente, pero sí en el nombre tenía corporación y tenía electrónica y sistemas. Pagaban tan bien que en esa época los compañeros míos de la universidad, que ya empezaban a conseguir trabajos, no se ganaban por hora, creo yo, que ni la cuarta parte de lo que me pagaban a mí por hora. Las clases eran muy temprano en la mañana. Las primeras clases eran a las 6:30 de la mañana. Yo, además de eso, trabajaba en otra escuela. Trabajaba también en el Instituto Experimental del Atlántico. Luego iba a la universidad por las tardes. Y de noche nuevamente enseñaba clases en Corpes. Creo que a partir de las 6:30 de la noche. Tenía un buen número de cursos, así que ganaba muy buen dinero. Eh, me fue tan bien que los compañeros míos de la universidad se acercaban a mí para pedirles que les prestara dinero, les comprara los alimentos. Alrededor de la universidad siempre había ventas de fritos, empanadas, carimañolas, quesos, patacones, agua de panela, chicha de tamarindo, jugo de naranjas. Y yo tenía realmente bastante dinero y ellos, mis compañeros en realidad muy pobres. Era estudiante yo de la universidad pública, Universidad del Atlántico, y ellos estaban en una situación muy difícil porque muchos de ellos venían de otras ciudades, les tocaba pagar el arriendo, les tocaba pagar alimentación y eran personas muy, muy pobres. Así que para mí era un gusto y era un placer poder ayudarlos. Así que ya los compañeros se dieron cuenta, bueno, si necesitas, si necesitas algún dinero, necesitas pagar la matrícula, necesitas para el pasaje, tienes hambre, ve donde Miguel. Miguel realmente tiene mucho dinero. No era mucho dinero, pero por lo menos sí estaba ganando mucho más de lo que ellos podían ganar. La situación fue buena y que el trabajo de esa universidad técnica me sirvió para comprar un auto, para dar la cuota inicial para una casa, así que estaba realmente bastante bien pagado. Me fue muy bien y no solamente aprendí mucho sobre el tema de la electrónica y sistemas, sino que algunas empresas me buscaban para hacer traducciones de manuales. Te digo, era muy difícil conseguir una persona que pudiera leer esas cosas y había trabajo por todas partes. Así que me ganaba un dinero adicional, no solamente con las clases, sino haciendo traducciones.
Algunos de mis estudiantes pudieron aprender tanto sobre todos esos manuales y los métodos, por supuesto, además de las clases que tomaban, que consiguieron trabajos muy buenos precisamente porque podían entender los mensajes que se les daba a la computadora o los programas o los códigos de errores, etcétera, etcétera. Había una compañía que se llamaba Morrison Knudsen, una compañía norteamericana que estaba explotando el carbón del Cerrejón, y ellos tenían una cantidad de trabajos para sistemas. Muchos de mis estudiantes consiguieron muy buenos trabajos ahí. En algún momento me pidieron que consiguiera a otros profesores. Entonces hablé con Nirma. Mira, la misma cosa. Necesitamos una persona que enseñe inglés de sistema y lo mismo, le prestamos los libros, le prestamos los métodos, los exámenes, los quizzes, los programas y ella también empezó a trabajar con nosotros y continuó la necesidad de los profesores. Me llevé a un compañero de la universidad que se llama Julio Charrasquiel. También estaba encantadísimo de poder trabajar ahí y de ganar muy buena cantidad de dinero. Entonces, ahora los compañeros se reían, decían, aquí vienen los burgueses del salón de clases, los que tienen el dinero. Julio Charrasquiel empezó a comprar una ropa muy vistosas, joyas de oro, empezó también a comprar las cervezas, a invitar a los compañeros a las comidas, a las cenas, y se reía la gente, pero nosotros muy contentos en realidad de poder ayudar a tantos compañeros. La necesidad realmente era mucha. Esa empresa estaba dirigida por José Miguel Ucros y necesitaban no solamente profesores para la enseñanza, sino que también necesitaban administradores, secretarias. Entonces yo me llevé a Bernarda, mi hermana, a Regina, y también trabajaron en esa institución. Y ahí fue donde Regina conoció a su esposo, Isaac Nieto. Isaac era profesor en operación, creo, operación de computadores. Y también mi hermana Berna conoció a José Miguel Ucros, el dueño del negocio, y con los años se casó con él. Y José Miguel Ucros es entonces el padre de Luis Carlos y de Elisa, los primos de ustedes. Así que es una historia interesantísima que se ramificó de tantas maneras que se volvieron parte de la familia. La empresa al fin y al cabo fracasó. Cada vez computadores más nuevos, más fáciles, ya no había tanta necesidad de programar los computadores, sino que un programador hacía un programa y ese programa se vendía a una cantidad de empresas, a miles y miles de personas. Era cada vez menos necesario el que una persona supiese programar. Pero, en fin, por algunas, no sé, algunas de las razones, pero esa empresa se acabó y de todas maneras ya yo me había ido de la empresa. Tu mamá también, nos fuimos más o menos en la misma época. Yo seguí trabajando en otras partes y la empresa después se acabó, pero ahí están José Miguel y Berna con sus hijos, que son mis sobrinos, los primos tuyos. Ese es el final de la historia.